El mundo de la música electrónica ha tenido muchas evoluciones a lo largo de su historia, y en este caso, gracias a la música electrónica, tenemos un referente inicial de cómo todo se gestó y dio paso a nuestro presente. Son los inicios de la música electrónica moderna, que dieron base para toda la música de los 80s, 90s, 2000 y 2010. Cabe recalcar que los inicios no vinieron de un lugar muy conocido por el mundo en sí. Al contrario, fue de uno alejado, uno poco esperado, donde la tecnología estaba muy presente e incrustada dentro de los habitantes. El germen de la electrónica se empieza a gestar. Alemania, un gran país pese a su territorio limitado y deformado a lo largo de la historia. Recuerdo que Khrushchev dijo alguna vez que él temía ver cómo los gobiernos y la sociedad alemana se desarrollaban tan rápidamente, pese a las tragedias y sus desestabilidades. Alemania es un foco de creatividad interesante desde su reinstauración en los años 20, sobre todo en el cine. La música fue un factor importante de desarrollo, y sobre todo de una identidad que, pareciese, haberse extinguido gracias a dos gobiernos que daban visiones militaristas sobre la sociedad alemana. Había que hacer una identidad, e Inglaterra se las dio con el rock. En Alemania Occidental, existía a finales de los 60 un movimiento musical llamado Krautrock, un merjurje extraño que combinaba muchos estilos, desde electrónica primitiva, rock progresivo y una mezcla de rock ácido. La textura del sonido importaba aquí, sobre todo enfocado a sus títulos que exponían una idea que se desarrollaba dentro de sus trabajos. Una idea. Eso fue lo que dio inicio a una banda peculiar llamada Organisation, con un nombre bastante largo que, si quieren lo digo. Organisation zum Verkehrschung Geheimer Musik Konzept. Vean este nombre, expresa totalmente la idea y la premisa, sin miedo a nada. Ahora mismo están escuchando su primer álbum, Soundfloat. Hay que ser muy atentos a su estilo, ya que su primera canción dura 20 minutos, con ritmos primales, a veces silenciosos y a veces catastrofistas. ¿Quién diría que yo los llevaría tan abajo en el mundo de la música? En su mayoría, este álbum está compuesto de improvisaciones bajo un ritmo determinado. Hay silencio y ruidos aleatorios, muy bueno para los entusiastas del rock experimental temprano en la década de los 70. Es rock progresivo y experimental en su máxima expresión que después daría las bases a sus dos fundadores, Florian Schneider y Ralf Uter, a iniciar otra agrupación, quizá con un nombre más fácil de pronunciar. Esta nueva agrupación, con el nombre de Kraftwerk, nos muestra un lado muy similar a lo que nos presentaron antes, pero en este caso, con un sintetizador y otras ideas de música, explorando nuevos límites. Es bonito llegar aquí. El primer álbum oficial de Kraftwerk se lanza al mercado en 1970 y presenta desde el primer minuto la esencia total del krautrock que vimos en los videos de la serie. Muchas cosas de la electrónica futurista empiezan aquí. En la canción Rucksack notamos ese ritmo muy parecido al Motorik, con algunas variaciones muy curiosas que nos recuerdan a Numbers y una flauta muy rítmica, algo extraño de ver incluso en nuestros días. Sin exagerar y teniendo en cuenta que puedo sonar como un exagerado, haciendo énfasis otra vez en exagerado, esta es una canción adelantadísima a su época. Es bastante fluida e interesante, que como tal, complementa mucho a este álbum. Hablando del álbum, ese es uno con canciones con límite de duración, pero pareciese que todo está unido, aunque con muchos sonidos ambientales y experimentales. Hay formas de delimitarlo, incluso en la segunda canción. A lo largo de su viaje, me recuerda ciertas melodías de hard rock o heavy metal que vendrían después, con tonos agresivos pero con un cierto límite de dureza. Obviamente estas melodías sin letra auspiciaban a la imaginación y a la psicodelia, donde vendrían campos interesantes después en los 70. Cuando escuchamos la canción Megahertz, que significa megacorazón, y no confundir con megahertz,
Da una sensación muy similar a lo que veríamos en el futuro con Radioactivity, y su alusión al concepto de ondas y la electricidad que juega con un doble sentido. Interesante ver algo que a mí me gusta llamar plática entre sintetizadores, en la canción Von Himmel hoch, que significa desde el cielo arriba. Primero, con inspiraciones del cielo emulando quizá a un ambiente natural y pacífico, para dar paso a esto. Sí, esto es Kraftwerk. Suena más a un demo de Black Sabbath, pero esto indicaba la flexibilidad que un primer álbum podía entregar. Las portadas pues son simplistas. Un cono de tráfico con inspiraciones del glam art de los 60 no deja mucho la imaginación. Kraftwerk significa planta de energía en alemán, y con la fuente de las letras pareciese dar alusión a que entras a una especie de área de trabajo. Quizá tenga sentido por lo cerrado que era la banda en su tiempo. Esto, curiosamente, se repite de forma descarada en el siguiente álbum, ya que en sí es copy-paste solo que adaptado a un color verde. «1970 fue un año de inflexión en la música, pero 1971 fue un año revolucionario. Saldrían álbumes como Middle de Pink Floyd, Imagine, LA Woman, pero también saldrían álbumes como The Yes Album, Aqualung de Jethro Tull, que veían el futuro progresivo, con base en la complejidad que se apoderaría de toda una década. No obstante, 1971 fue un año donde Kraftwerk participaría con su segundo trabajo más digerible, y con algunos cambios importantes. Su primera canción, Kling Klang, es increíblemente buena. Diría yo que es una de esas canciones cumbres del krautrock, ya que su impacto con futuras canciones de la agrupación muestran cómo este prototipo, que combinaba música electrónica con flautas y un ambiente de ruido blanco, daba armonía a todo un concepto nuevo. Aquí se mezclan pianos y cajas de ritmos incluidos en los órganos, con la esencia rítmica del krautrock, sin contexto en sí, ya que su mismo título alude a la diversión sin un compromiso con algo profundo. Ding Dong, traducido al inglés, suena más a una canción de espera. Suena a una canción repetitiva, que es muy interesante respecto a su sencillez, y da un resultado psicodélico muy profundo pese a no tener un significado en sí. Inconfundiblemente esto es Kraftwerk en su máxima expresión, que nos da un resultado que parece frenético, como si fuésemos a un lugar que daría origen a conceptos futuristas como Autobahn o Trans-Europe Express. Esto no deja exento de que sea un álbum difícil de escuchar, ya que el sonido experimental se hace muy presente en canciones como Anthem, Strom o Harmonica, y con un sonido oscuro y profundo en Spool. Es difícil hablar completamente sobre estos trabajos ambientales, pero se puede dar interpretaciones personales que, indirectamente, son incorrectas, porque los títulos en sí te dan la respuesta. Es interesante ver cómo muchos artistas de krautrock en Alemania y en Europa no conectaban mucho con lo que hacía Kraftwerk, ya que eran vistos como gente experimental súper alternativa, que manejaban cosas extrañas para la época como la automatización del sonido, el mejoramiento de las texturas para dar una visión acorde al concepto, o cosas extrañas como expresar lo que querían ver con un minimalismo extremo. Tal parecía que esa escena de krautrock le quedaba chica a Kraftwerk, porque venir de orígenes similares no te hace parte de ellos a largo plazo. Viéndolo de una manera optimista, las claves de su sonido en su álbum anterior fueron los ritmos y los sonidos electrónicos coherentes. ¿Quieren ver lo que realmente dio inicio a la electrónica conceptual? Bueno, quizá Autobahn oficialmente dio el pistoletazo de salida para este nuevo tipo de sonido, pero en verdad, donde se gesta el sonido auténtico de la década y de la agrupación, fue en 1973, con su álbum Ralph and Florian. Como siempre, primero empecemos por las portadas. En la versión oficial, se tienen a Ralph y Florian sonriendo y mirando al horizonte, pero en la versión inglesa se ve esto,
una imagen muy similar a un circuito, quizás con alusiones electrónicas. Electrónica, la música que cambió el futuro, tiene un pasado digno de admirar. Al escuchar su primera canción se notan diversos tonos de electrónica de los 80s, un sonido limpio que me recuerda por alguna razón al soundtrack de una película tan bien elaborado que deja pensando en la época donde estamos, muy similar a la película de The Forbidden World, que ya hemos hablado de ella en este canal. Debo admitir que la primera vez que escuché este álbum me sonó a música espacial. Al investigar un poco supe que existía un tipo de música crowd rock con alusiones a la música space llamada Cosmic Music. En canciones como Cristallo dan alusión a una electrónica futurista, con esos sonidos de sintetizador tan errantes, que suenan a máquinas dándonos la música en un ambiente isolado. Isolación, parecía que esos sintetizadores nos daban, y en distintas partes de este álbum se nos muestra, pero también hay diversión, esa diversión muy similar que suena al final de algo dentro de nuestra visita. Aquí se presenta en Dance Music, con sentimientos limpios y esas campanillas de fondo. Esta canción, la mejor de este álbum, presenta muchas de las cosas que ya vimos anteriormente, pero con un retoque y bastante inspiradora. Aquí por ejemplo están escuchando una versión en vivo de esta canción. Imagínense, en esa época viendo algo así. Es bastante surreal. Pareciese música de juguetes, pero con un poco de esteroides. Las canciones anteriores en sí pareciese que se quedaban chicas frente a la última canción, una sinfonía electrónica. El uso de un ruido blanco aquí demuestra que la música de electricidad impulsa la representación de sentimientos, en este caso, melancólicos, con un aura de celestialidad. Ese mismo ruido pareciese darnos nuevos horizontes, similares a las olas del mar que nos hacen ser partícipes de una historia, que recuerda la música del siglo XIX. Un gran álbum, un álbum muy interesante que daría inicio a una nueva corriente, inspiradora, limpia, quizá algo difícil de escuchar incluso para nuestros oídos, pero que, a final de cuentas, impulsó a lo que sería el futuro. Existe una conexión final con esta agrupación que daría su paso final con el álbum Autobahn, pero que iniciaría su nueva etapa como agrupación musical electrónica. Generó una expectativa gigantesca respecto a su futuro y, en gran medida, le definieron la electrónica conceptual. Los álbumes de la época de 1970 a 1973, Florian Schneider no los consideraba como parte de la discografía oficial de Kraftwerk, ya que los veía como maquetas o prototipos de lo que sería después, la agrupación más importante de la historia. Esta, con un pasado dentro de su pasado, que nos dio las respuestas para su gran impacto. ...1974 fue un año interesante. El funk explotó en popularidad con grupos como los Jackson 5, el Europop empezaba a crecer con ABBA, y la música disco empezaba a dar sus primeros pasos con gente como Carl Douglas o Barry White. El rock progresivo también daba sus grandes pasos con Hombres Cumbres, mismas que vinieron inspiradas desde 1969 hasta 1973. En el rock progresivo se tenía una innovación bastante interesante, era la mezcla del sintetizador con sus obras, en sí aludiendo a un estilo más experimental, psicodélico y, por qué no decirlo, complejo en toda su definición. En este caso había un mar de estilos, unos más complejos que otros, bastante elaborados y sobreproducidos. Ahora era turno de voltear las cosas con una forma minimalista de hacer sonidos. ¿Recuerdas el Molsoft?
Ese subgénero del vapor que hablé en mi documental aborda en sí un estilo de música que nos hacía entrar en una atmósfera de supermercado, simulando la atmósfera de estos por medio de canciones que se ponían ahí, junto con efectos de sonidos naturales que en realidad presentan sus orígenes muy atrás en la historia. No es algo reciente, el humano siempre atesora esas sensaciones únicas que solo se presentan en ciertos lugares. Las raíces del mall soft están impregnadas en la historia, y es interesante ver cómo de cierta manera no es la urgente necesidad de la juventud moderna por crear géneros, sino que es algo de nuestra identidad, tanto así que el primer álbum de música electrónica presenta esta visión, misma que exploraremos por medio de las melodías. Autobahn o Autopista en alemán es el cuarto álbum del grupo experimental Kraftwerk publicado en 1974. Kraftwerk, como ya habíamos visto, era una banda de Kraft Rock, que ya tenían conceptualizados todas sus influencias del rock progresivo y la música electrónica primitiva. Para mí, este álbum es el primer álbum de música electrónica lanzado al mercado, ya que se presenta de forma poco experimental, intencional en todo su sentido, y con un concepto definido, sin contar que el sonido es uno completamente acorde al sonido electrónico moderno. El álbum en sí dura 43 minutos y es un viaje conceptual interesantísimo que nos irradia la situación de la época. Nos pone en otra época completamente distinta. Nos mueve con esos sonidos mágicos y suaves que incluso en nuestros días darían inicio a una música bastante bella e interesante. En ese trabajo el grupo va por una vía más entendible para el público en general, siendo esta la primera vez que escuchamos sus voces en uno de sus álbumes. Como ya dijimos anteriormente en esta película, según el cofundador de Kraftwerk, el como tal entender el objeto que estimula la imaginación y estimula también al concepto y al sentimiento dentro de un ambiente, nos ayudaría a descubrir la idea de cómo un carro puede ser un instrumento, convirtiéndose en parte vital de una canción. En sí ya no es parte de un producto externo del que se habla, sino una obra del que se relata en sí. Ya no es algo secundario, sino es algo que se está abordando dentro del álbum, constantemente. En este caso, primitivo pero limitado, se decidió llevar las cosas más allá, convirtiendo los elementos de un automóvil en una experiencia completamente distinta. El mejor ejemplo de que este es un disco conceptual es su portada, no la actual, sino su portada clásica, una portada pintoresca creada por uno de los estilos de arte típicos de esa época, un estilo futurista tipo pulp art, con un estilo rústico pero sin representar a alguien en especial, más que una simple carretera. Este estilo particular de carátulas es bastante usado actualmente en géneros conceptuales. Incluso hablé de esto en un video acerca de él, diciendo que el estilo de la carátula es casi tan importante como la portada. Diciendo que en estos estilos conceptuales, la carátula es casi tan importante como las canciones en sí. La primera canción en sí dura 22 minutos, debido a que la canción tiene muchos ritmos repetitivos que son decorados con algunos sonidos especiales, mientras se corre en la pista. La pista en sí es un viaje en carretera extenso, por lo que el grupo nos estableció de manera muy exacta que tal viaje se da para remarcar una experiencia y para describir las fases del viaje. Como dijimos antes, los géneros de los que el Kraft Rock se ha venido inspirando serán cruciales, ya que, por ejemplo, estilos como el rock progresivo dan la duración a estas canciones, y es lo que los hacen conceptualmente interesantes y diferentes a lo que nos tenemos acostumbrados. Entendiendo todo, tenemos a la portada, con un sol brillante, los pastos verdes, un Mercedes-Benz 280C de 1971 y un Volkswagen Beetle de 1970 que, con el sonido de su puerta, daría inicio al viaje que nos espera. La primera canción del álbum que ocupa la primera cara, aunque hable del viaje en carretera, presenta una idea más compleja mientras se va avanzando en esta pista sintetizada. Esta pista curiosa con reverberación fue base principal en futuras canciones del techno, incluso en reinterpretaciones actuales. Agregando un poco a esta canción, podríamos decir que una de las cosas más curiosas de esta es su inspiración lírica. Muchos piensan que la inspiración directa de estas letras vienen del cover de los Beach Boys, Barbara Ann. Y esto comúnmente es confundido con una mezcla de inglés con el alemán. El percusionista de Kraftwerk, Wolfgang Flür, dijo que no era una referencia directa, sino que salió del mero sentimiento de conducir por la autopista. Igual dice que fan 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 y fan 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 es una buena combinación, ya que conducir es divertido.
La inspiración que proviene de las raíces son evidentes cuando vemos que a lo largo de la canción se exploran diversos ritmos similares a los del rock progresivo. Curiosamente, así como en el crowd rock, se ven instrumentos no sintetizados como flautas, que le da ese aspecto verde y alegre a la melodía. Como ya dijimos, se vienen expresando las diversas fases del recorrido en automóvil. También, por ejemplo, se presenta el paso del automóvil por un túnel, con sonidos de la vida real, sintetizados para simular la travesía. Es bastante curioso como en 1974 tales efectos podrían sonar demasiado reales considerando el nuevo sonido estéreo. Después encontramos una sección con una base 4/4 que influiría bastante en la música electrónica, principalmente en el house y en el techno, para terminar de una forma alegre y sencilla. Esta base de 4/4 tan inspiradora tiene una definición, un nombre y un significado. ¿Qué tal si la estudiamos un poco? Este beat tan familiar se le conoce como el Motorik, que en alemán significa motricidad, y da referencia a un constante ostinato rítmico. Este ostinato rítmico es simplemente una sucesión constante de ritmos que se repiten una y otra vez, para formar una secuencia que suena estable. O sea, hace un ciclo, como podría ser este, se repite, y eso sería el Motorik. Esta secuencia fue ampliamente usada y perfeccionada por grupos durante los 70. El Motorik fue una de las primeras secuencias electrónicas de la historia, y de una forma curiosa se ejemplifica por su constante uso en los Estados Unidos, dentro de géneros electrónicos de baile como ya dijimos antes. Oh, y por si se preguntan, las cajas de ritmos programables que vemos ahora no aparecieron hasta 1978, con el Roland CR78, por lo que todo se hacía a mano con una batería electrónica hecha a mano, como podemos ver en diversas actuaciones de la banda. Y esta fue la primera canción. Es la más destacada, por eso le invertimos un poco más de tiempo. Aún hay algo que sacar de las 3 canciones restantes, mismas que muestran un lado más experimental e interesante de la primera y segunda parte del álbum. Primero está Comet and Melody, que describe la llegada de un cometa a la Tierra. Hasta ahora, otra alusión de las pocas que hizo Kraftwerk al espacio. Curiosamente, esta canción tiene la estética perfecta de la Europa de los años 80. Presenta un estilo muy particular, muy estereotípico y que me suena al instante, mismo estilo que se explotaría después con el Trans-Europe Express. Las últimas canciones se sienten como melodías electrónicas experimentales que dan bastante bien en el clavo. Por ejemplo, esta canción en especial, llamada de una forma curiosa Morning Walk o Morgen Spaziergang, pareciese ser un precursor oculto de la música ambiental relajante, gracias a sus tomas sintetizadas de un lugar alejado. ¿Escuchan eso? Yo lo descubrí bastante tarde. Esas pequeñas muestras del sintetizador Moog en realidad tratan de representar unos pájaros. Es bastante increíble cómo todas estas cosas pueden combinar, y hasta cierto punto dan alusión a la típica melodía de flauta mañanera. Confieso que iba a hablar de esto en un video aparte respecto al Autobahn, pero creo que aquí se ve el gran calibre que tuvo la banda para crear de diversas maneras un ambiente completamente primitivo. Este álbum podría ser de igual manera un predecesor de la música electrónica de miedo. Es interesante ver cómo un álbum de música electrónica puede tener cosas tan diferentes. En parte porque quizá el concepto del álbum no estaba tan desarrollado o no se tenía una visión de cómo construirlo. Si concluimos, vemos que la música electrónica actual está prácticamente basada en los conceptos que Kraftwerk exploró, y teniendo en cuenta lo adelantado de este trabajo, podremos entender por qué sus obras fueron a la par con el desarrollo musical a lo largo de la década de los 80. Durante este tiempo empezaron los desarrollos hacia el futuro, y obviamente se tenía como base un álbum conceptual, y teniendo en cuenta que sus primeros 4 álbumes entregaron algo demasiado adelantado, entenderíamos ahora el nuevo destino de la música. Ya no se ocupaban nuevas guitarras, sino nuevas máquinas capaces de procesar más información y mejores sonidos, y que al final de cuentas vendrían a reemplazar a los humanos en tareas especiales. Si en este caso la inspiración fue el automóvil, ¿qué vendrá después?
La radioactividad es un tema interesante tanto por sus orígenes así como por su comportamiento. Era un tema tabú hasta no hace mucho y es usada para representar temas postapocalípticos y tragedias provocadas por la energía nuclear. Esta energía, que es tan beneficiosa y que da mucho de qué hablar, tiene un lado oscuro cuando llega a fallar o a consumirnos, ya que la visión de Kraftwerk en este álbum nos da como resultado un mundo alternativo. La evolución de un tema me llamó mucho la atención, la cuestión de conseguirlo y buscarlo. ¿Cómo vienes de un trabajo con un tema curioso como lo son las autopistas a un tema casi semiapocalíptico, conceptual, algo parecido al cyberpunk pero con la radioactividad en un álbum conceptual? No deja de ser algo bastante atractivo e interesante de añadir. Radioactivity, nótese la raya en el nombre, es el quinto álbum de estudio de la banda alemana Kraftwerk lanzado en 1975, con inclinaciones más a lo conceptual que lo meramente estético. Es un disco synth-pop electrónico que burdamente se puede clasificar así, pero que el estilo general no te engañe, es más extraño de lo que en verdad parece. Los miembros de Kraftwerk dedicaban tiempo y dinero a su famoso estudio alemán, el Kling Klang, o Ding Dong en inglés. La banda mandaba hacer sus propios sintetizadores e instrumentos que se adaptaran a lo que ellos querían lograr, teniendo avances dentro de este estilo de música que se notarían más adelante. Incluso durante este año, 1975, se abrían las puertas hacia el famoso sintetizador Sintra Norma. En este caso, Radioactivity es un trabajo extraño. Es el primer álbum conceptual sólido de Kraftwerk en sí, ya que nos trata de narrar una historia por medio de los conceptos que se nos muestran en los títulos de sus canciones, así como en sus letras descriptivas. Aunque abstractas también en mucho sentido, se puede sacar información de este mundo distópico que, con referencias científicas y datos interesantes, analizaremos y narraremos. En el capítulo anterior mencionamos que existían dos portadas para los álbumes de Kraftwerk, la portada original y la portada remasterizada. Aquí, a comparación de la anterior, el cambio es importante ya que la original se habla de eso, de la actividad de un radio, las ondas que viajan, mientras que en la remasterizada se habla de la radioactividad. Como el álbum es mitad concepto de radioactividad y mitad radioactividad, tendremos en cuenta ambas portadas para nuestro estudio del álbum. El álbum empieza con silencio que viene acompañado con algo que viene. Vemos algo que suena y suena. Es un contador Geiger que nos indica que hay radioactividad presente en el área. De poco a poco, este contador llega a ser lo suficientemente ruidoso para mostrarnos los altos niveles de radioactividad. Con este interesante indicador, la radioactividad toma forma. Acompañado de la icónica máquina de coros, el Baco Orchestron, y la clásica batería electrónica, la Farfisa Drum Machine Rhyme R10, aportan una estética misteriosa, sublime incluso para la época considerando la música electrónica. Teniendo todo esto, ¿qué nos dice realmente la primera canción? Erróneamente la canción nos dice que la radioactividad fue descubierta por Madame Curie, o Marie Curie, lo cual hasta cierto punto no es verdad. Marie Curie solo asignó el nombre al proceso. La radioactividad en su forma natural se descubrió por Henry Becquerel en 1896, mientras experimentaba con materiales con una propiedad interesante. Eran fosforescentes. De ahí el típico cliché. Se nos dice en la canción que la radioactividad está en el aire y la consumimos tú y yo. ¿A qué se refiere? ¿Estará en todos lados? Para entender un poco más, tendremos que infiltrarnos al mundo que la radioactividad nos heredó, con cimientos omnipresentes en este mundo. La siguiente canción habla de los radios, la tierra de los radios, la tierra donde la música sale y el oyente debe exigir qué escuchar. La canción está llena de efectos que podrían representar los sonidos que hacían los radios de corta frecuencia en la época, hechos al parecer con el MS Synthi A de 1970 y con la Roland RE201. Es una utópica canción que nos envuelve y nos muestra la tierra llena de radios. Pero una tierra llena de radios no es normal. ¿Qué pasó con el mundo en el que vivimos?
De forma muy curiosa, 3 canciones unidas nos dan contexto. Airwaves es una peculiar canción con el ritmo que ya habíamos abordado minutos atrás, el motoric. Las frecuencias viajan en ondas de aire, una referencia directa a la canción anterior, Radioland. El theremin o una emulación de este ayuda a la melodía a terminar con ese tono agudo para dar paso al sintetizador en intermission. Similar al sonido de los teléfonos del siglo anterior, aquí se trata de sintonizar una estación de radio, que al mismo tiempo da parte a las noticias. Algo de una forma muy curioso es que la radio estaba muy presente dentro de los álbumes conceptuales en 1975. Como dato curioso, el álbum Wish You Were Here de Pink Floyd también aludía un poco a este concepto. De alguna u otra forma, la radio nos quería comunicar algo. Pero, ¿qué nos dice la radio? La radio nos habla sobre la construcción de centrales eléctricas por toda Alemania, siendo ya 355 centrales nucleares en proceso o en operación. Gracias al caos y la destrucción provocada por la Segunda Guerra Mundial, no hay otra forma de hacer energía a no ser que sea con centrales nucleares. Los efectos poco a poco absorben la estación mientras se dice que las reservas de uranio son extremadamente limitadas, como el petróleo en la época. Esto en parte por la crisis del petróleo que se dio durante estas épocas, en la vida real. Según el concepto, esta es la razón por la cual la radioactividad estaba por todos lados. Por eso se nos indicaba, hay un sobreuso del uranio que esparce la radioactividad por todos lados, pero principalmente la tierra de donde se está abordando el tema, Alemania. Se nos presenta la voz de la energía. Literal, es la voz de ese algo que nos da electricidad a todos nosotros. ¿Nunca te habías preguntado por qué los switches se prenden o por qué hay luz de repente en tu cuarto? Bueno, él se presenta como nuestro servidor y al mismo tiempo una especie de señor que está sobre nosotros, ya que dependemos absolutamente de él para hacer todas nuestras cosas del día a día. Sin electricidad, no hay mundo. La voz parece haber sido sintetizada con el Botrax B56. Algo nos habla y, al parecer, no es solo uno. Las cosas por medio de la radioactividad parece que cobran vida. Definitivamente estamos pasando de un lado a otro por medio de esta ciudad. Antena habla sobre una antena que te pide información. Tú eres el transmisor y ella es la antena. Cuando las antenas se alzan hacia el cielo, la información llega y las antenas te la dan a ti. La antena, ahora, es el transmisor y tú te conviertes en la antena. Las emisoras de radio y las oyentes de estas son las antenas. Ellas te dan información y tú eres la antena que atrapa todas esas vibraciones. Ella es la antena que captura, pero tú eres el transmisor de la información. La sociedad de a pie hace las cosas mientras la antena solo las comunica. Este concepto es muy interesante ya que al final de cuentas el consumidor siempre se verá como la antena. Yo, por ejemplo, soy una antena. Yo les transmito las imágenes y audio a ustedes mientras ustedes son los receptores. Si esta película es popular, ustedes serán la antena. Ustedes moverán esta película de la nada hacia un punto alto en YouTube. Interesante, reflexivo y al mismo tiempo algo perturbador. Creo que esa es la única canción de Kraftwerk que tiene tendencias al space, cosa casi imposible considerando que la música sintetizada y el space estaban casi desde los años 50, se complementaban muy bien, pero Kraftwerk no hacía tanta alusión a esto. Llegan a la Tierra de una forma muy similar a la radioactividad. Los radiotelescopios traducen estos mensajes en sonidos y se plasman en esta canción, aunque tal parece que el concepto tiene que ir un poco más profundo, a los orígenes. El vocoder nos da una muestra trágica de lo pasado. Parece ser que el mundo está en una debacle constante gracias al uranio, elemento casi omnipotente gracias a las miles de centrales nucleares donde está albergado. El uranio crea el tan llamado rayo radioactivo, según se dice. Nunca se explica qué es, pero esa voz que parece estar en su lecho de muerte parece dar un preludio a la canción del transistor, que tanto ayudó a la Tierra en su momento. Parece que hasta lo más pequeño tiene algo que decirnos, pero después de todo, nos queda una última cuestión para abordar. Y aquí, el final.
El final no se explica de buena manera. No se sabe si es uno de los protagonistas que abordamos anteriormente o somos nosotros. Hemos visto todo. Hemos visto todo de este mundo. La radioactividad, la tierra de los radios, las tragedias de las noticias y las antenas parecen dominarte. Pero, pese a todo, siempre hay un lugar donde hay paz. La casa u home, haciendo alusión a Alomio y George Home, importantes en el campo de la electrónica, complementando así un juego interesante de palabras que, aunque no diga mucho en sus letras, el estilo propio de la canción irradia todo lo necesario para dar una conclusión a esta obra. Esta marcha fúnebre con toques electrónicos me muestra algo, y ese algo es que las máquinas parecen sentir. Kraftwerk tenía razón, esa antena que hablaba y ese centro de energía que nos dominaba tienen vida, o mejor dicho, pueden tener vida. Pero tal armonía hermosa de esta última canción no iba dirigidos hacia ellos. Quizá es la comprensión de cómo la tecnología puede hacernos sentir cosas. Al final de cuentas es música de electricidad. Ahora estamos en un nuevo mundo, el mundo en donde lo postapocalíptico se llama hogar y a lo utópico se le conoce como rutina. Saliendo un poco de la historia, esta es la mejor canción del álbum, Home Sweet Home. Pero había que evolucionar. Este concepto es uno de los más interesantes jamás abordados dentro de un álbum conceptual. De una forma muy acorde y en un año muy interesante, se expresa de manera implícita la necesidad de Kraftwerk para crear historias y conceptos distintos que, por medio de sonidos alternativos, mueven la percepción de todos nosotros de un lado a otro. Yo creo que era muy tarde para regresar a las raíces, pero de alguna u otra forma, era hora de dibujar con música esa Europa moderna que tanto nos retrataron y que, de una u otra forma, daría frutos a personas que se inspirarían en esos trabajos. Kraftwerk evolucionaba. Hemos explorado dos álbumes de Kraftwerk que revolucionaron la forma de hacer música, pero, curiosamente, quizá no notemos que ambas obras tienen algo en común. Son inspirados en temas bastante raros que, para abordarlos en una super canción o en un álbum conceptual per se, se tenía que tener algo lo suficientemente parecido al tema como para expresarlo. En este caso fue la electrónica, pero más que la música, los temas que se abordaban empezaban a vislumbrar algunas cosas polémicas en la agrupación. ¿De qué país eres? ¿Chile, México, Argentina, España? ¿Recuerdas algo malo que marcó a tu país que, hasta nuestros días, es motivo de racismo por parte de otros países para referirte a ti o a tu país? Esto pasa en los países del primer mundo por igual. Kraftwerk sentía que había un hueco histórico-cultural provocado por la Alemania nazi que, en gran medida, no daba muchas inspiraciones culturales neutrales, por así decirlo, que aportaran a la cultura popular algo de innovación. Ellos nacieron después de la Segunda Guerra Mundial y la cultura pop militarista que heredaron era guerra, guerra y más guerra. Lo verdaderamente pop / cultural que los alemanes pudieron heredar de forma neutral fueron esas melodías de los años 20 de la Alemania de Weimar, con personas como Richard Strauss e incluso películas increíbles como la icónica Metrópolis. Sus anteriores álbumes se inspiraban en cosas del pasado que, indirectamente, hacían referencia a los nazis, Autobahn refiriéndose a las autopistas federales construidas por el régimen alemán. E incluso podríamos decir que Radioactivity se relaciona con el programa nuclear alemán, liderado por Werner Heisenberg, que puede ser un tema de un video, ya que tengo un libro de él. El punto de esto es que muchas de las cosas de las cuales se inspiraban los alemanes tenían que ver, sin querer, con el pasado que tanto intentaban borrar, o que no les aportó mucho a su cultura popular neutral. Entonces, ¿por qué no hablar de un tema actual que resalte algo moderno de la Europa moderna? Trans Europe Express es un álbum de música electrónica lanzado en 1977 por la banda experimental Kraftwerk. En este álbum, como siempre, existen dos versiones para su portada, la versión original y la versión remasterizada. Parece que entre más pasa el tiempo, las portadas son más diferentes entre sí. Veas el caso de los álbumes anteriores que, por así decirlo, tienen una especie de correlación las portadas viejas y las nuevas, pero esta no. El álbum se enfoca en un concepto más minimalista y rítmico a comparación de los anteriores álbumes, por lo que, en general, un álbum conceptual en sí no es, pero habla sobre un tema en general a lo largo de varias canciones. El tema abordado, los expresos europeos.
El Trans-Europe Express, sin la E al final de Europe, en realidad era una línea de vías de tren diseñada e inaugurada en 1957 que recorría gran parte de Europa Occidental, siendo estos trenes exclusivos de la primera clase. El tan llamado TEE era una red de trenes que abarcaba 11 países para 1974. Era la unión de varias compañías ferrocarrileras europeas como la NS de Dinamarca, la DB de Alemania, la SNCF de Francia, la SFR de Suiza, la FS de Italia y, ya después, se unirían Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, añadiendo una ciudad que no estaba dentro del TEE, como lo es Barcelona. Cada uno se apodaba Express y solo se paraban en ciudades importantes como París, Bruselas, Copenhague, Roma, Dortmund, agregando ciudades foráneas como dijimos, Barcelona, entre otras. Era una super red que inspiró a muchos europeos para unir a Europa Occidental en una red enorme que, aparte de llevar mercancías y personas, llevaba muchas inspiraciones. Y qué mejor forma de crear un álbum que inspirarse en lo que representaba la Europa del siglo XX. Este álbum está lleno de canciones destacadas que, aunque son 8, fácilmente se pueden dividir en menos considerando sus características y atributos que las hacen sonar bastante similares. La primera canción es la más destacada y, sin presentar fallos, genera ese sentimiento retro de la Europa de 1970. Quizás no muchos hayan visto documentales de la Europa de los 70 que tanto definió la música electrónica, pero yo sí, y los vi bastante de chico. Esta canción me hace ver eso en mi mente, un video que no puedo encontrar porque en realidad no existe. Europe Endless en realidad iba a ser el título del álbum, quizá refiriéndose a la larga trayectoria que el Trans-Europe Express recorre, pero expresa muy bien la premisa con ese estilo techno con el sintetizador en bucle, mejor dicho, semi-techno, proto-techno. The Hall of Mirrors puede ser rápidamente relacionado con el Palacio de Versalles, que tiene en su interior al Salón de los Espejos, pero en realidad no es así. Es una canción de autorreflexión, literal, que nos muestra la realidad de nosotros mismos. Esta canción es una de las más interesantes en toda la carrera de Kraftwerk, ya que tiene una de las letras más profundas e interesantes de la banda. La letra va así: un joven se paró en una sala de espejos, donde descubrió una reflexión de sí mismo. Incluso las grandes estrellas se descubren viéndose al espejo. Se enamora de la imagen del mismo espejo, y de repente, la imagen se distorsiona. Incluso las más grandes estrellas se disgustan a sí mismos, viéndose en el espejo. Y ya después de esto, el artista vive en el espejo, con los ecos de él mismo dentro de él. Interesante y bizarro, con una tonada bastante lenta, acompañada con ese estilo folk narrativo, similar al bluegrass, que da un resultado muy curioso, experimental con esta canción. Todo coincide y se empiezan a capturar un poco de semillas del futuro. Showroom Dummies o Maniquíes de Exposición es una canción que narra lo que un maniquí ve. Estamos parados aquí, exponiéndonos. Ellos se sienten observados mientras ellos van sintiendo su propio pulso. ¿Te habías puesto en los pies de un maniquí? Es extraño, pero completamente innovador que, incluso, más adelante, se usaría como concepto total. Cuando vayas a un supermercado, saluda al maniquí. Puede que le hagas el día y dile que vienes de parte de Kraftwerk. Esta canción ha sido, por mucho, una de las más trascendentes de Kraftwerk, por las veces que ha sido sampleada e interpretada. Aquí empezó lo raro, no por sus letras, sino por el álbum en sí. Tarde descubrí que estas tres canciones en realidad son una misma, solo que con añadidos y arreglos estéticos, una mezcla, por así decirlo. Recuerdo que hablé en mi video ¿por qué existen canciones tan largas? Acerca de la conveniencia de escuchar una canción de 17 minutos dividida en 3 y pensar que es una canción corta. Esto se debe quizá al miedo que la cultura pop nos metió indirectamente, ya que el público en general está acostumbrado a la marca de 3, 5 o 7 minutos, pero más de 10 minutos se considera algo desconocido o muy exótico. Iba a decir esto al final, pero lo digo ahora. Estas canciones son para disfrutarlas en serio, porque si miras lo que duran te vas a aterrar.
Europe Endless 9 minutos, Hall of Mirrors 7 minutos, Showroom Dummies 6 minutos. Estas 3 canciones unidas 13 minutos. En realidad la música electrónica primitiva antes de la electrónica era muy así, con largas bases repetitivas, pero aunque el technopop se terminó de cimentar en este álbum, no era muy común de ver este tipo de duraciones en otros álbumes anteriores a este, obviamente a excepción de Autobahn. Ese estilo techno house seguirá en el futuro y evolucionará de manera muy interesante. Las demás canciones, Metal on Metal y Absbok, tienen solo cambios sencillos. Puede que Asbok, o deducción en español, se trate del fin del Trans Europe Express, con ese crash al final, pero en sí, nunca lo sabremos. Él es Clint Eastwood y ella Barbra Streisand. Quizás sepas ya quiénes son, pero es inevitable que te suenen más a nombres de canciones que a su trabajo en sí. No te dan referencia a lo que viene siendo su obra, sino a la referencia. Curiosamente, ambas canciones son de electrónica o hip hop, e incluso si nos referimos a conceptos o ideas de la música electrónica, esta banda ya tenía bien visto el futuro. Lo que escuchas es la obra de Franz Schubert Ave María, compuesta en 1825. Schubert tiene obras muy bonitas, como las llamadas música de cámara, un tipo de música enfocada a un reducido número de instrumentos con tonos un poco más cálidos. Quizá tu reacción fue de asombro, quizá no, dependiendo si conoces al artista o no. Eso dependerá del individuo, pero en mi caso fue así durante mucho tiempo, y creo que es gracias a este tipo de canciones. Son referencias a personalidades admiradas por el artista y, quizá por pura inspiración, estos se dedican a hacerles un tributo, ya sea en las letras o en el estilo. La versión de Kraftwerk recuerda eso. Por más que tenga la base de inicio de Europe Endless, se siente como una mini orquesta sintetizada, que combina lo moderno con lo clásico. Creo yo que es una de las primeras inspiraciones del mundo pop de la música de Wendy Carlos, solamente que enfocándonos a un estilo un poco más minimalista, un poco más cerrado, como dijimos, a la música de cámara. Pero esto suena tan bien y tan acorde que parece una especie de obra sintetizada realmente, una obra del pasado que nunca existió, pero remasterizada con sintetizadores. Creo que por esta canción muchos consideran esta obra como pionera en cuanto a la mezcla de obras como la ópera y la música del romanticismo en obras hip hop o electrónicas. Y bueno, después de esto se viene Endless Endless, que es la canción del final, sin fin, sin fin. Ese tren que te lleva a la nada, ahora sigue su curso, se redirige otra vez hacia la infinita nada. Pensaba yo que este álbum podría unirse, considerando que esta canción, Endless Endless y Europe Endless, tienen bases similares, y así generar una especie de ciclo, pero pues no fue así, aunque realmente lo sentía muy cerca de eso. De los álbumes que se vienen aquí en esta película, esta es la tercera canción más corta por detrás de Voice of Energy e Intermission, ambas del álbum anterior, pero que hasta cierto punto sirven como interludios o transiciones. Terminamos con una obra algo interesante, no muy difícil de comprender, pero que impresiona si es que vemos su fecha de salida, 1977. El estereotipo alemán a partir de ciertos años ya no sería la guerra, sino la innovación, el hambre del futuro y sus visiones que poco a poco parecían sobresalir gracias a trabajos tanto artísticos como tecnológicos. Algo que abordé con Wendy Carlos es la música pop. Kraftwerk hasta cierto punto era música pop, pero curiosamente si le enseño una de estas canciones a mis padres, por ejemplo, o a mis abuelos, no les sonarán. ¿Qué pasó? ¿El mundo de la electrónica y el techno no estaba lo suficientemente evolucionado para llegar a las grandes masas? Yo creo que la respuesta es sí, sí estaba evolucionado. Aunque el techno llega en forma hasta los 80, inspirado principalmente por esta banda, la gran idea de sonar familiar sin importar si te conocen o no, era clave. Regreso, mis padres no saben quiénes son Kraftwerk, pero su próxima obra los haría completamente universales bajo un concepto que estereotiparía la sociedad alemana como trabajadora y eficiente. Era 1977 y ya estábamos en el futuro. Había música electrónica, trenes que viajaban por toda Europa muy rápido, la radioactividad nos mejoraba la vida pero también nos aterraba, habíamos llegado a la luna.
Entonces, ¿qué faltaba? ¿Qué faltaba para que el mundo como lo conocemos diera luz a una nueva era? En este caso, faltaban los robots. Algo que hasta ahora no hemos visto en la película son los nombres de los protagonistas mostrados aquí. Los integrantes de Kraftwerk en sí nunca han sido el centro de atención hasta ahora en ninguno de sus álbumes. Y creo que hasta cierto punto es la intención de la banda, enfocarse en el concepto y no tanto en ellos mismos. Ahora el caso es diferente, y regresan aquí, presentándose de una gran manera. Kraftwerk, la gran banda de música electrónica, está conformada por 4 personas. Se presentan como Carl, Ralph, Wolfgang y Florian. Los 4 conforman esa estructura de los robots, que le da vida a su concepto. Y bueno, ¿cómo se presenta este concepto frente a nosotros? ¿Has escuchado el estereotipo de robot alemán alguna vez? Yo sí, varias veces. Se refiere a la eficiencia. Eres un robot hecho y derecho para cumplir tareas de manera efectiva y alemán porque eres sinónimo de eficiencia y calidad. Estos estereotipos, impulsados principalmente por este tipo de trabajos proveniente de la tierra alemana, aparte de dar impulso a ese concepto comúnmente conocido, da al mismo tiempo el salto al mainstream. Como hemos mencionado anteriormente, el gran impacto de la música electrónica dentro del mundo popular a principios de los 80 vino principalmente desde aquí, y este álbum corresponde a muchos riffs pegajosos y curiosos, obviamente completas bases dentro del mundo del techno y la electrónica. Hablando de las portadas, ¿recuerdan lo diferente que eran las portadas en álbumes anteriores? La tendencia al parecer iba separándose cada vez más. Aquí cambia un poco la cosa, quizá por ser el álbum más popular de la banda. En la versión del 2009 solo se borraron a los integrantes de la banda y unos subtítulos al lado de ellos, que representan el título El Hombre Máquina, traducido al alemán, ruso y francés. Como ya hemos estado escuchando, la mejor forma de iniciar este video es con el concepto del álbum en sí. Robots con robots, humanos con humanos. ¿Los robots cantan? ¿Los robots tienen sentimientos? Vemos que en la nostálgica Home Sweet Home de Radioactivity se presenta el concepto y se nos afirma esto, pero también suponemos que tienen otros sentimientos menos deprimentes. Se tomó un nuevo estilo, un estilo que definía mejor que nunca el modelo de esta agrupación: estáticos, pálidos, de 2 colores en su vestimenta, rojo y blanco. En su disco anterior, el Trans Europe Express, se habló de una canción del concepto de los maniquíes de exhibición, concepto que mezclaron con la robótica que en el futuro sería su principal imagen. Los robots, la canción que los representa, habla de cómo funcionan. Son máquinas automáticas, tus sirvientes y trabajadores, programados para hacer lo que quieras. La parte de ser sirvientes y tus trabajadores, por alguna extraña razón, está dicha en ruso. La parte dice... Todo esto dicho a través de un vocoder, para dar una sensación robótica a la voz. Esta canción marca el inicio del concepto, un concepto que inspiraría a muchísimos artistas después y, para algunos, la canción más popular de la banda. Mismo concepto de igual manera se heredaría en las versiones en vivo de Kraftwerk, y serían su insignia para siempre. Space Lab es una de esas canciones homenaje a la electrónica de los 50 y 60 que vimos en un video dentro del canal. Es increíble cómo esa canción suena tan adelantada a su tiempo. Es una canción que me encontraría en cualquier canal de música electrónica, por su riff tan característico y especial. La canción viene acompañada de un theremin, no sé si sintetizado u original, que le da esa tonada suave, pero que en conjunto con la frenética base rítmica al fondo y los sintetizadores al fondo, obviamente complementando, la hacen sentir como el soundtrack de una película espacial, que espera que algo suceda. Simplemente impresionante. Me atrevo a decir que si el Trans Europe Express fue el antecesor de mucha de la música de 8 bits y música avanzada, esta canción por sí sola es la primera canción nostálgica, espacial, dance. Eso sí, es una de las muy pocas que Kraftwerk abordó respecto al espacio, cosa casi impresionante y difícil de creer. ¿Has visto Metropolis de 1927? Esta película alemana es una proeza dentro de la época.
como hemos hablado antes, era de la Alemania de Weimar, así que tales inspiraciones dichas en las partes anteriores regresan aquí. ¿En qué se inspira Kraftwerk? Parece ser que al principio escuchamos la introducción a la metrópolis, la ciudad donde los monorrieles, autobuses y todo lo demás va pasando frente a nuestros ojos. Es cuestión de perspectiva. El sonido siempre se adaptará a una perspectiva en general y a una posición dentro del universo. Metrópolis, al igual que su canción anterior, presenta diversos aspectos que la hacen adelantada a su época, obviamente esto complementado con el sintetizador Synth Norma. La letra en sí no tiene esencia, solo se repite la palabra Metropolis, pero el sonido es quien hace todo el trabajo. ¿Quién soy yo para decirles qué tiene esta canción? Métanse a ella y díganme lo que ven. Esta canción les puedo asegurar que si se la enseñas a cualquier persona en este mundo, te aseguro que le gustará. Y te apuesto que dirá que la conoce. Es la canción pop por excelencia de la música electrónica y también de la agrupación. Das Model, para empezar, es diferente a la versión alemana y la de inglés. La versión alemana se siente menos cortada, aunque esto es obvio ya que la banda es alemana. Casi siempre las versiones se sienten similares respecto a idiomas, pero en esta canción sí se siente diferente. Ambas versiones tienen diferencias en la letra, pero son adaptaciones más entendibles para el público. La parte del inicio, por ejemplo, dice algo así. Mientras que en la alemana se tiene este particular canto. En esta versión, la alemana me gusta más. ¿Qué decir? Esta canción es perfecta. Tiene un final bastante memorable que me recuerda a esas canciones que terminan con una nota alta, para cerrar y pasar a lo siguiente. Me acabo de dar cuenta que este álbum tiene más canciones con tonos románticos de los que yo recordaba. Neon Lights, esas ciudades típicas de Asia y parte de Europa. Japón, China, Corea, esas ciudades invadidas por las luces. En el siglo XX las luces LED no eran tan populares. Lo que era popular era el neón. Este gas brillaba a lo largo y ancho de las ciudades. Y en esta canción, acompañado del theremin, hace un contraste bastante curioso y bonito de la noche, con esta canción suave y amable. Esta canción, por increíble que parezca, dura 9 minutos. Es interesante ver esto porque no explica como tal un concepto como en Autobahn, no habla de algo en especial a lo largo de la canción como en Trans Europe Express o algo parecido. Pero, así como la canción misma de Trans Europe Express, acompañada con Metal on Metal y Asbok, se hizo para disfrutar, ir por la ciudad y seguir disfrutando como si nada. Esta peculiar canción, homónima del álbum, diría yo que es una de las menos recordadas. Al igual que las canciones anteriores, solo repite varias cosas interesantes. Hombre-máquina, pseudo-humano convirtiéndose en un hombre-máquina. Mucho a la imaginación y a la interpretación. Creo que la portada habla por esta canción, la semitransformación o unión del hombre con la máquina, que tanto estaba apabullando dentro de los 70. Después de esto vienen los 80. Empieza la música electrónica tal y como la conocemos y entran nuevos géneros a la vista. El hip hop, el synthwave, el synthpop, el techno, el electropop, el house, la música de 8 bits y muchos más. Casi todos siguen una línea que directamente apunta a Kraftwerk. Sampling, referencias, inspiraciones, todo. Es increíble. Pero este no es el último álbum de Kraftwerk que estaremos hablando aquí en esta película. Obviamente, por más lógico que suene, viendo que en esta serie hablamos de inicios de la electrónica conceptual. Y en esta década, los 80, ya es la forma sólida del inicio de la electrónica tanto conceptual como no conceptual. Pero Kraftwerk creó lo que terminaría de cimentar la electrónica en el mundo. Después de The Man Machine, la agrupación se establece con un concepto que los haría famosos a nivel mundial. A pesar de su éxito con su anterior trabajo, The Robots, la agrupación decidió hacer algo completamente diferente, cosa común dentro del mundo de Kraftwerk, y como es evidente lo metieron al mundo pop. En este caso parece que la agrupación tuviese una máquina del tiempo y la estuviesen usando para sacar álbumes en puntos estratégicos de la historia de la música, justo antes de las tendencias que nacieron en base a estos trabajos.
En este caso, basados en un concepto que influyó a bastantes artistas, ¿qué podríamos esperar ahora de Kraftwerk? Si de casualidad has visto historia de las computadoras tanto de forma libre como en tu secundaria o preparatoria, sabrás que existen generaciones de estas. La computadora personal se estableció en el mercado de una forma bastante curiosa, gracias a tres principales exponentes: el Apple II, la TRS-80 Modelo 1 y el Commodore P. Estableciendo el periodo de fechas donde salieron estas tres máquinas, sabremos que están dentro de la generación cuarta de computadoras, de 1971 a 1981. La computación llega al mundo mainstream y, en base a esto, llegan las preguntas de los novatos. ¿Cómo funcionará una computadora? ¿A qué se deben las computadoras? ¿Qué tanto influencia una computadora en mi vida? Infinity Frequencies tiene una serie de álbumes que narra, por así decirlo, la vida de una computadora. Este álbum con tonos románticos y sombríos es un sucesor espiritual, no canónico, de una obra que revolucionó al mundo entero y que, al día de hoy, no muchos conocen. El concepto de la computadora en sí, quizás por cierta ignorancia pero al mismo tiempo teniendo en cuenta que ya es un concepto que está muriendo, está bajo una percepción romántica, que en sí da parteaguas a la inspiración. La tecnología inspira y la computadora, al ser un vínculo entre el usuario que la usa y la máquina que responde, empezó a generar una especie de morbo o atracción frente a estas. Sobre todo, y creo que lo podemos decir mejor que nunca, basados en la percepción de las computadoras viejas de esta misma época, de los 80 y los 90. Tales percepciones en sí vienen establecidas del sonido retro, el sonido de las computadoras establecidas por su sonido, su imagen, su estética, su estructura, mismas que al mismo tiempo, incluso hasta el día de hoy, como ya dijimos, con Infinity Frequencies, siguen inspirando trabajos que son apasionantes. Lo que sí se me hace bastante curioso es que incluso este concepto, pese a estar adelantado o incluso estar establecido dentro de la década de los 2010, por lo que veo, tiene inspiraciones muy profundas dentro del mundo de la música. 1980 es el inicio de una revolución en el mundo musical, tanto underground como pop, pero esta revolución, curiosamente, no empezaría hasta 1981, y claro, Kraftwerk estaba ahí. Ya podemos aludir a la pregunta ¿de qué nos habla el álbum? Como siempre, hablemos de la portada. Este álbum curiosamente no tiene una portada remasterizada, sino que la original de 1981 se repite en cada edición que se rehace. Curiosamente, la parte de atrás contiene los robots, ya establecidos por la banda. Si nos detenemos a analizar un poco, pareciese ser una simple PC con un fondo amarillo. Bueno, con un poco de imaginación salen las coincidencias y cosas interesantes. Resulta que la computadora mostrada es una Hasselblad 1420. Al momento de investigar, me encontré con un anuncio de esta computadora que decía respuestas para los 80. Teniendo en cuenta que la tendencia de la electrónica inició aproximadamente en los 80, ¿será que vincular este anuncio con Kraftwerk será correcto? Estos nos dan un nuevo álbum. En el anterior hablaron de la vida y de cómo estos interactúan. ¿De qué nos hablarán ahora? La primera canción del álbum, Computer World, se basa en el sonido hecho por las computadoras de la época, pero incorpora instrumentos interesantes ya antes usados, como la batería electrónica y los sintetizadores clásicos como el Synth-Norma. El sonido reproducido por las computadoras de esa época era de onda cuadrada, ya que ese tipo de sonidos ahorraba recursos a la computadora, por no decir que era el tipo de sonido que las computadoras estaban establecidas a reproducir, ya que comúnmente estas tonadas eran puestas en bucles y pesaban menos de 4 kilobytes. El tema de esta canción es extraño. Las letras dicen Interpol y el Deutsche Bank, FBI y el Scotland Yard, organizaciones policiales por parte de la Interpol y el FBI y de bancos como el Deutsche Bank y el Scotland Yard. Esto es bastante extraño, quizás prediciendo lo que vendría después en el mundo de la computadora personal, quizás aludiendo a fraudes, estafas, protección, ciberseguridad. Nos agregan cosas como crimen, viajes, comunicaciones y entretenimiento, que son cosas que vemos en el internet actual. Se siente como un vistazo al futuro muy real y muy acorde. Es como si nos describieran nuestra vida diaria. Otra canción con estética de computador de la época, pero ahora no se enfocó en el computador personal, sino en una calculadora de bolsillo, quizá la HP 28,
quizá la Famaprem CPC 400, hay muchas calculadoras que salieron en los años 70 y 80. Tal fiebre de las calculadoras en sí inicia durante estas épocas, pero no sabemos exactamente en qué calculadora se inspira. Pero notamos algo interesante en la canción. Los instrumentos que acompañan a la agrupación no son los usuales. Si los vemos tocar a la agrupación en vivo, vemos que usan instrumentos que caben en una mano y todos son portátiles, como el tema de la canción. Ralph toca el riff principal con un Bee Gees Rhyme Machine de Mattel, que es un sintetizador especial, lanzado por la compañía en 1978, edición de los Bee Gees. Wolfgang toca una especie de percusión portátil electrónica que solo ocupa una baqueta para su funcionamiento. Florian toca, al parecer, una caja de sonidos parecida a una calculadora, que al mismo tiempo imprime mensajes. Y Carl toca un stylophone, un instrumento portátil japonés que le da ese tono chirriante a la melodía. La agrupación era seria, y abarcaron este concepto que, junto con la letra, nos daban lo que veíamos. Soy un operador de mi calculadora portátil. Añado, subtraigo, controlo y compongo. Si presiono una tecla especial, suena una pequeña melodía. Veíamos lo que nos narraban. ¿Cómo es que eso salía de sus manos y nada más? Era una canción con ritmo y bien establecida. No lo sé, en los 70 eso no pasaba. Ahora existen calculadoras que pueden reproducir música compleja. ¿Qué vendrá después? ¿Sintetizadores dentro de una computadora? Este, diría yo, es el punto clímax de la película, sobre todo porque estamos desarrollando un concepto, el inicio de la electrónica moderna. Hay ciertos puntos de inflexión dentro del mundo de la música que se pueden identificar fácilmente, y este, afortunadamente para ti y para mí, es uno de estos. ¿Qué tal si hacemos un pequeño recorrido de lo que hemos visto? Autobahn, Morgan Spatchinger, Radioactivity, Europe Endless, Trans Europe Express, Das Model, Neon Age. ¿Cuál de estas canciones crees que impactó más en la cultura popular? Todas son muy buenas canciones y están bastante bonitas, pero la respuesta a esta pregunta se debe de complementar con otra. ¿Dónde has visto elementos suyos en otras canciones? Bueno, si más o menos identificas algún estilo que se parece a una de estas canciones antes mencionadas, déjame darte otra propuesta, y al mismo tiempo, una pregunta que te hará pensar. ¿Qué tanto puede influir una sola canción en la música? No un álbum, una canción. A mi parecer, es cuestión de ritmo. El motorik inspiró a muchas agrupaciones electrónicas. El reggaetón, por poner un ejemplo, también fue base de un estilo completo. Incluso el trap. Son ritmos que influyen en la forma de una canción y la convierten en un símbolo de un género completo. Si el house, el hip hop y el techno se desarrollaron en los 80, entonces, ¿quién terminó de cimentar la electrónica moderna? La canción que, según muchos expertos, es la que dio luz a la electrónica moderna tal y como la conocemos. En esta canción se nos dicen los números en alemán, en italiano, en japonés, en ruso y el 1 y el 2 en inglés. Solamente eso bastó para generar una revolución. Esta canción por sí sola ha sido la base del hip hop y de muchos otros géneros electrónicos enfocados al baile. Podemos decir que concretamente se han tomado estilos anteriores como en Trans Europe Express, pero es imposible que este ritmo no se te haga familiar, ya que en una u otra canción la has escuchado. Incluso hice una encuesta y les pregunté a mis compañeros que si se les hacía familiar este ritmo, y la mayoría me dijeron, pues no lo sé exactamente, hay muchísimas canciones con ese ritmo, no sabría identificar qué canción es. Solo cámbiale la batería electrónica por un sample de una caja de ritmos y tendrás miles y miles de canciones que vinieron de aquí. Más allá de la revolución, el ritmo se siente pesado. Los sonidos de los sintetizadores no son predominantes, quedando como simples adornos. Quizá porque estamos acostumbrados a kicks más profundos, pero en la sección de los números suena un poco más homogéneo, e incluso de baile. Una canción sobre números. Impresionante, lo más increíble que he escuchado en mucho tiempo. Y en este caso, para después, pasar a un remix alternativo de la primera canción. No suena repetitivo, e incluso suena bastante bien.
variado, y vemos cómo Kraftwerk, si podía, aprovechaba la misma pista para sacarle todo el potencial, como ya hemos visto en anteriores videos. Un hombre en una noche solitaria, quizá absorbido por la energía, mira una vez más la pantalla de su televisor. No sabe qué hacer. Él siente que necesita una cita, un amor informático. ¿Qué tal si llama a ese número para obtener una fecha? Porque necesita una cita. Amor de computadora. Este bonito poema es la letra de la canción Computer Love. No sé si las citas en línea ya existían en 1981, ya que la World Wide Web no se publicó hasta 1992. Dando un ejemplo, Arthur C. Clarke predijo que algún día los satélites nos proporcionarán el conocimiento del mundo a las manos de cualquiera, en máquinas que combinen el trabajo de un teléfono, un ordenador y un televisor. La predicción de Kraftwerk es igualmente impresionante y, aunque es abismal la comparación de esta letra con la cita de Arthur C. Clarke, es indudable que ambos predijeron aspectos fundamentales de nuestro día a día, como el amor por internet, por ejemplo. Una canción que suena 100% a techno. Esta canción suena muy actual, si lo vemos así. No se siente pesada, no se siente fuera de lugar, simplemente, al momento de experimentar, generaron una base rítmica que marcaría el futuro, inspirados en sí mismos. Esta canción es más de efectos sonoros que de letra. ¿Cómo te ves en tu computadora de casa? Como en canciones anteriores, es mejor dejar volar la imaginación para saber qué nos quiere decir Kraftwerk, mientras se divierten computando. Esta última canción suena mucho al espacio o a un tema de ciencia ficción. No sé si lo notaron a lo largo de la película, pero hice mucha referencia a esto, ya que, pese a ser una agrupación electrónica, no existía una conexión directa con la música del espacio. Esta canción combina muchos estilos vistos en el álbum para así dar un cierre a esta gran obra maestra. Después del Computer World, Kraftwerk sacaría al mercado el álbum Electric Coffee o Tecnopop, dependiendo del país, en 1986. Aproximadamente 5 años desde el lanzamiento de su último álbum. Este álbum es el álbum que Kraftwerk más se tardó en sacar. Este álbum es muy bueno, y debo admitir que al momento de hacer la reseña en el video original, subestimé mucho el concepto que se trataba de presentar, y en este caso, me gustaría abordarlo con ustedes de una mejor manera. Las canciones se sienten muy avanzadas viendo que es Kraftwerk, pero al mismo tiempo tenemos la concepción de que la música había avanzado en 5 años. Hubo bastantes canciones que redefinieron el mundo de la electrónica e incluso, ya establecido, el synthpop y el tan llamado New Wave. Las 3 primeras canciones en sí son una mezcla completa, que otra vez aluden al concepto de los robots. ¿Qué tal si abordamos la portada de este álbum? Aquí se nota un poco el futuro, el desarrollo de la banda en este álbum. Trato de mezclar las primeras 3 canciones con el concepto de la portada, ya que existe una cuestión bastante interesante: el video oficial de Music Non-Stop. Este video oficial en sí presenta las 3 canciones resumidas en una canción corta, y para ser 1986 es una canción increíble. Y el video en sí presenta gráficos impresionantes. Debo admitir que estas canciones se deberían de juzgar más por el ritmo que presentan, porque sinceramente es muy pegajoso y muy atractivo. Y aunque la innovación como tal se quedó al parecer en su álbum anterior, al momento de identificar ciertas cosas dentro de este álbum, vemos que se tomó lo mejor de lo mejor. Aquí más o menos empiezan los argumentos que exponen a la banda como tal. Aquí se trata de explorar un nuevo estilo minimalista, experimentando de una forma bastante interesante con los sintetizadores electrónicos, que, si mal no recuerdan, también se habían implementado en el Radioactivity, en la canción News. Aquí nos damos cuenta que como tal no es un álbum conceptual, sino es un álbum de diversas canciones que hablan de diversas cosas que en sí no tienen relación. Este álbum, como ya dijimos, viene bastante inspirado de sus trabajos anteriores. Se siente como una canción más incrustada al Computer World que a este álbum. Tiene esa estética, se siente así. To dial a number, here's a hash key and here's a star key. These don't do anything, but they do finish off the octave. Es algo difícil de explicar. Eso sí, así como la canción anterior, es muy pegajosa y muy buena de escuchar.
te puedes quedar los 8 minutos que dura esta canción y no aburrirte, porque a final de cuentas, y si es que lo tomamos de una manera muy literal, esta canción nos lleva a otra época, inspirado obviamente en los sonidos de teléfono que se presentaban en aquellos tiempos. Una canción que parece un bootleg del álbum Computer World, pero que encontró cabida aquí en Electric Coffee. Aquí viene mi canción favorita. No fue gratuito hablar mucho de Numbers en esta película, ya que esta canción, Sex Object, así como las canciones anteriores, tienen bastante influencia de su super canción, Numbers. Como dijimos anteriormente, la base de Numbers estaba para quitar ciertas cosas como por ejemplo un kick o un beat en especial y transformarlo para hacer otro estilo, o incluso simplemente cambiar la estética del ritmo y hacer otro nuevo, y en este caso es lo que pasa. No me malentiendan, esto pasa en toda la electrónica, y tal parece que Kraftwerk fue uno de los primeros en inspirarse en sí mismo para sacar otros nuevos álbumes. Pero eso no es tan importante. ¿Ha notado que está hablando de objeto sexual? Es curioso y presenta unas letras en español, quizá refiriéndose de una manera más atractiva a la cuestión sexual. No entiendo muy bien, pero tal parece que Kraftwerk tiene una afición de escuchar muchas cosas en diferentes idiomas, aludiendo a la universalidad. Sí, quizá. Pero hay cosas como estas que simplemente se salen de contexto y que no parecen como tal tener mucho sentido. La canción presenta diversos ritmos interesantes como ritmos funk, y así como lo mencionado en español, también se menciona una parte en inglés. Insisto, no es que esté malo, sino que simplemente no es tan acorde con los conceptos que nos presentaba Kraftwerk desde el principio. Aquí tenemos la canción Electric Coffee, una canción que se inspira otra vez en la canción Numbers, pero al mismo tiempo se inspira en la canción Trans Europe Express. Tal vez Kraftwerk se dio cuenta a tiempo de que el futuro de la música está en el reciclaje, y en este caso parece que la calidad de las letras, así como en álbumes anteriores, no importa. Lo que importa es el concepto, el ritmo, lo que se trae. E incluso aquí se repiten las famosas letras en español, y tristemente así se acaba el álbum. No quiero decir que es un álbum malo, pero la verdad se siente bastante flojo a comparación de sus álbumes anteriores. Es uno de esos álbumes que llegan, hacen y se van, pero no necesariamente dejan un rastro dentro de esto. El intento de una música más globalizada, enfocado un poco más en los idiomas, teniendo en cuenta el remix como base principal, sí, no parece ser lo más convincente para una agrupación que cimentó tantas cosas. Si esto fuera un análisis individual, duraría 6 minutos y sería el análisis más corto de todo el canal. Y pese a ser completamente memorable, con canciones como Boing Boom Chak, no deja esa huella como hemos dicho. Fueron 11 años de desarrollo y evoluciones. Esta gran banda que, en comentarios de videos anteriores, me decían que les sonaba muy actual incluso ahora. Es impresionante cómo una banda de los años 70 no suena a la época, sino que su estilo es simplemente atemporal. Muy pocos logran eso. La electrónica conceptual primitiva quizás se terminó en Computer World, dándonos un tema emergente como lo es la computación. El álbum conceptual electrónico se cimentó en 1975 con la radioactividad y los futuros distópicos. El soñar con cosas alternativas a tu realidad se cimentó inspirándose en los expresos europeos. El estilo progresivo dentro de la electrónica se cimentó en 1974 con las autopistas, y los robots nos invadieron en 1978, inspirando artistas que querían ser robots de música electrónica. Así es como inició la música electrónica conceptual. Qué raro, muchos pensamos que aquí se da por sentada la trayectoria de la banda, teniendo en cuenta que sus aportaciones a la música electrónica se dieron por esas épocas, y porque después del álbum que mencionamos anteriormente, el Electric Coffee Technopop, Wolfgang Flür deja la banda dando paso a una época alternativa en la historia de Kraftwerk. No salían álbumes, pero la inspiración llegaba del pasado con álbumes como The Mix, y
¿quién diría que la inspiración del pasado traería un concepto con potencial que en su época nunca evolucionó? El Tour de France es una de las competiciones contemporáneas más importantes, teniendo más de 100 años de antigüedad. Aquí existe la premisa de recorrer todo un país por medio de bicicleta, y desde las épocas tempranas del ciclismo, ya por 1903, genera expectativa de cómo un movimiento ya culturalizado podría tener a un continente atrapado. En el aniversario 80 del Tour de France, y en medio de la gran recepción de su álbum Computer World, Kraftwerk decide sacar al mercado la canción Tour de France, una canción con auras semiveraniega que nos mostraban la cara del ciclismo de una manera más amigable. Esta visión europea de los grandes eventos en los años 80 fue el origen de la estética de la época. Es interesante ver cómo la descripción de los sonidos de la época se hace aún más fuerte cuando vemos diversos tonos característicos, como ese piano lindo en medio de la canción. Nosotros ya sabemos lo que fue de la agrupación después, siendo esta canción un intermedio de lo que sería Electric Coffee, tanto en el sonido similar a lo visto en Computer World, pero un poco más asociado a una corriente más futurista, ahora sí similar al techno, vista en Electric Coffee. El no sacar álbumes sería algo natural, debido a que después de un punto alto, sacar por sacar era lo más obvio, pero este efecto se revirtió hasta 17 años después de su último álbum. Si con 5 años entre el Computer World y el Electric Coffee existió un bajón de calidad respecto al sonido de la agrupación, en este caso con un concepto algo viejo, ¿quién nos esperaba ahora con más de 17 años? El álbum no se trata de Kraftwerk. No hay robots, no hay maniquís, no hay hombres de carretera, no hay nada de eso. Pero, eso sí, es un concepto desarrollado al estilo de Kraftwerk. Este álbum fue hecho para conmemorar el 100º aniversario del Tour de France, y basado en experiencias anteriores, sería difícil salir del retiro. ¿Cómo traer a Kraftwerk al siglo XXI? Es irónico decir esto conociendo la trascendencia de la banda por medio de los años y su influencia en el futuro, pero creo que era una pregunta que más de uno se hizo. Ya no había cinta norma, el Minimoog ya había quedado algo anticuado, venían de otra época, donde la música que ellos habían contribuido a crear los había superado con creces en cuanto a innovación e impacto en la cultura popular. Era difícil entrar a un mercado así, y no lo pensaron mucho. La clave del éxito, como el gran perro Nipper, es ser tú mismo. La portada del álbum no ha variado con el paso del tiempo, a comparación de los agregados como letras y un mejor coloreado en la portada. La portada tiene inspiraciones en una estampilla muy curiosa de Hungría, del año 1953, curiosamente un lugar lejos de Francia, pero eso sí, cercano al concepto. Es de considerar que el contenido del álbum es el más extenso nunca visto en un álbum de Kraftwerk. 12 canciones repartidas a lo largo de 55 minutos deja pensando, ya que el álbum que más canciones tenía repartidas era el Radioactivity, y muchas simplemente eran de transición, duraban menos de 30 segundos. Un trabajo más cargado de música que nos sonará muy familiar a nuestros oídos. 17 minutos. Es como regresar al principio, pero ahora en vez de un viaje en automóvil casi aleatorio, aquí se describen las diversas fases del Tour de France. El tour no se hace de corrido, sino que tiene entre 3 a 4 fases, dependiendo del trayecto, repartido entre diversos días del mes para determinar a un ganador por medio de clasificaciones. Las primeras 3 canciones nos muestran estas 3 primeras etapas, donde su tono frenético, muy similar al techno de los 90, se impregna aquí pero con esa firma característica de Kraftwerk, que obviamente aplican de manera excelsa sus sintetizadores. Debo admitir que, pese a salir en 2003, estas 3 canciones podrían estar en cualquier gimnasio o en algún lugar donde se haga actividad física hoy en día, y encajaría perfectamente. Es un sonido limpio, acorde y pensado al deporte, y completamente estructurado con la progresión electrónica que ellos mismos crearon. Después de esta progresión interesante, nos damos un poco de cuenta de lo que va el álbum. Como tal, las primeras 3 partes hablan del Tour de France, pero las siguientes tienen una especie de tema interesante: la preparación. Cada una de las canciones, incluyendo las 3 anteriores, parecen ser un entrenamiento, por lo que las canciones que siguen son la preparación para nuestro destino final. Este concepto de álbum conceptual tiene más sentido cuando lo ves así.
una expandida forma de ver el Tour de France desde una primera persona, y obviamente demasiado acorde a lo que viene siendo el estilo deportivo. Chronos, la primera canción después de las 3 fases de, al parecer, entrenamiento del Tour de France, sigue una línea igual donde la misma base se repite. Vemos que es una mezcla completa, pero realmente divide nuestros esfuerzos en partes, y ese es el objetivo de la canción, ya que en francés, Chronos significa tiempos de vueltas, un método clasificatorio donde el mejor tiempo avanza, la alusión lógica de la superación, el típico cronómetro, y quizá esto se complementa perfectamente con lo que sigue. Vitamin, la mejor canción del álbum, presenta las descripciones de lo que hay dentro de un atleta. Es como una especie de ABCD de las vitaminas de la resistencia. Hablan de magnesio, hierro, calcio, potasio, proteína y carbohidratos. Por un lado, los que nos permitirían resistir más en la pista, y por otro lado habla de coenzimas, electrolitos, endorfina y adrenalina, que sirven como impulsores directos de la resistencia y la ambición. Es interesante cómo primero se enfocan en nuestro cuerpo y al mismo tiempo las diversas pruebas de resistencia, pero obviamente nuestro cuerpo no es nada sin el medio aerodinámico, que es nuestra bicicleta, aludiendo a la ingeniería, que de igual manera se alude en la canción Titanium, que describe el material de esta. Son conceptos muy ambiguos que representan diversas cosas pese a estar unidas por una bicicleta. Es como describir de forma muy profunda lo que es esta. Aunque se entiende que van por el lado de la preparación, pareciese que de una u otra forma tratan de darte ese amor profundo a tu bicicleta, a tu medio, a lo que te llevará a la gloria eterna. Pareciese que de una u otra forma, una vez superadas las fases, vamos a la final, y todo esto es una contemplación pura y dura de lo que es nuestro destino. Comportamiento de nuestro corazón, mismo que es importante para poder resistir más de 2000 kilómetros de viaje en todo el tour. Aunque es algo incómodo de escuchar muchos respiros, el uso del latido del corazón para acentuar los beats es brillante. Pareciese un verdadero soundtrack hecho con el cuerpo. Esa misma condición nos da paso a ponernos en forma final. Se debe tener inspiración, pero al mismo tiempo hay que dar al gimnasio. Retratan de forma muy explícita lo que viene siendo las flexiones, la concentración y obviamente la completa determinación. No es cualquier cosa participar en una competencia así, sobre todo por la gran cantidad de personas que recurren a las malas prácticas para ganar. Pero esa es la idea, sobresalir. De una forma muy curiosa, después de todo el esfuerzo que has hecho, después de todas las pruebas que has experimentado y al mismo tiempo de lo que venía siendo una simulación del Tour de France, debe ser completamente disminuido hoy para que te puedas regenerar, ya que después de todas esas pruebas llega el gran día donde brillas. Ya llegaste. Es el Tour y la magia te lleva a otro lugar. La misma canción de 1983 pareciese darnos una alusión extraña a regresar al pasado, pero quizá no. Quizás la experiencia en carne y hueso de un tour que representa a una Europa que ha cambiado tanto y de tantas formas que, pese a lo sucedido, nunca deja de sorprendernos. Esta versión quizá es menos nostálgica que la versión de 1983, pero es igual de gloriosa o más gloriosa de escuchar. El ruido de la bicicleta, ese sintetizador que pasa de forma bonita aludiendo al cielo azul, que así como la primera edición, pareciese aludir a un panorama verde y libre. Describe de forma perfecta el tour, el viaje, pese a que nos cansemos en ocasiones y se escuchen los respiros, pero el trayecto sigue de forma indefinida, hasta que algo o alguien nos detenga. Pero, ¿saben qué? No creo que alguien nos detenga. El final de Kraftwerk es aquí. La agrupación original no estuvo en este álbum, pero sí dos de sus cabezas más importantes, Ralph y Florian, que desde el principio vivieron toda una revolución y cambiaron los paradigmas musicales que aún tú y yo vivimos hoy en día. Escribir sobre el pasado que escribió el futuro es hermoso, porque nos demuestra que personas experimentaron y movieron mar y tierra para hacernos sentir en lugares que nunca se nos hubiese ocurrido. Autopistas alemanas, fábricas extrañas con conos alrededor, un circuito electrónico, la radioactividad, mundos apocalípticos, el Tour de France. Bueno, Kraftwerk es raro, debo admitir,
y su cumbre la estás escuchando.